Hacer amigos para Dios es un privilegio. Te invitamos a vivirlo. Esta es la lección de Escuela Sabática con Joel Medina. Hacer amigos para Dios, tercer trimestre 2020. Gracias por acompañarnos, mis estimados. Un placer saludarles, su amigo y servidor Joel Medina, en esta ocasión para traer ante todos ustedes el estudio de la Palabra de Dios, la lección de Escuela Sabática. Y de hecho, mis hermanos, quiero agradecerles, si es la primera vez que usted está viendo uno de nuestros videos en YouTube, quiero agradecerle de una manera muy especial y por favor suscríbase, ¿verdad? Y si usted ya es una persona que está constantemente mirando nuestros videos, nuestra lección de Escuela Sabática, le agradecemos infinitamente. Cualquiera sea el caso, sean cordialmente bienvenidos. Es un placer poder servirles, es un placer poder estudiar junto con ustedes la lección de Escuela Sabática. Por favor, tenga consigo ya su lección, su Biblia, y vamos a estudiar la Palabra de Dios. Recuerde que en este video lo que estamos haciendo en todo momento es mirar la pregunta y la cita bíblica completa, y entonces ahí damos respuesta a la pregunta, ¿verdad? Ese es nuestro estilo de lo que estamos haciendo, y gracias a todos ustedes que han gustado, ¿verdad?, de estos videos. Por favor, póngale like si me hace el favor al estar mirando este video. No le ponga que no le gusta, póngale que sí le gusta, aunque no le guste, por favor. De esa manera, eso nos ayuda bastante a nosotros, ¿sí? Mis hermanos, la lección hoy es la número 2 y lleva por nombre El poder del testimonio personal. Vamos a mirar lo que hemos estado constantemente mencionando, ¿verdad?, en nuestras predicaciones, en nuestros estudios. Nuestro testimonio, mis hermanos, es el sermón más fuerte que una persona puede escuchar, y también el más claro también. Note lo que decimos. Es el sermón más fuerte y más claro que una persona puede escuchar. Su testimonio. Entonces, el testimonio que estamos dando para otras personas, y siendo que es el mensaje más fuerte que están recibiendo en sus vidas, ¿cuál es ese mensaje? Bueno, en esta lección vamos a mirar qué es lo que debería de ser, independientemente de lo que es hoy por hoy. De igual manera, vamos a aprender algo de esta lección, sin duda alguna. Hermanos, muchas gracias por comunicarse con nosotros a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de YouTube también, y gracias por esos mensajitos hermosos que nos están dejando. Les agradecemos mucho, de verdad, los leemos uno por uno. Y por supuesto, mis hermanos, esto nos ayuda para seguir adelante y pensar, ¿verdad?, que lo que estamos haciendo, nuestro esfuerzo humano, ha servido de algo en sus vidas. Esperamos que todo eso sea de bendición para usted y para su familia, y con la persona que lo comparta también, ¿no? Que de paso, por favor, comparta nuestros videos con las personas que usted conoce, personas que usted cree que se pueden beneficiar de estos temas. El versículo de memoria en esta ocasión se encuentra en Hechos 4:20. Hechos 4:20, mis hermanos, y por supuesto, vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo, que está aquí siempre, ¿no? Pero que nos unja de una forma muy especial ahora que vamos a leer la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Oremos, por favor. Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar una vez más tu palabra, tu Santa Biblia. Señor, sabemos que en ella hay vida, porque en ella nos lleva a Cristo Jesús, que es la resurrección y la vida, que es el testimonio vivo, Señor, de parte tuya para nosotros. Y Señor, ayúdanos a asemejar nuestro carácter, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser al de Cristo Jesús, y de esa forma tener un testimonio, Señor, que pueda atraer personas a tus pies. Padre Santo, gracias una vez más. Te pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía. Te pedimos, Señor, de manera muy especial, que abra nuestro corazón, nuestra mente. Quita cualquier idea preconcebida que tengamos, Señor, y ayúdanos a aceptar el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Bien, mis hermanos, Hechos 4:20 dice la palabra de Dios así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermoso texto, ¿verdad? Los discípulos hablando de lo que habían visto y oído de parte de Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, piensen en esto por un momento. Si usted va a un restaurante y le gusta la comida, cuando alguien esté buscando, digamos, que es un restaurante mexicano, por ejemplo, de comida mexicana, ¿no? O comida italiana, o cualquier tipo de restaurante, pero un restaurante especializado, vamos a poner de esa manera, ¿no? Y si de pronto
Vamos a poner, por ejemplo, que fue un restaurante de comida italiana, nomás por ejemplo solamente, ¿no? Y de pronto alguien que usted conoce dice, ¿sabes qué? Ando buscando un restaurante de comida italiana, pero quiero un restaurante bueno, ¿verdad? Usted va a levantar la mano. Espérame, yo conozco uno, a donde fui hace una semana atrás, o un mes atrás, o varios días atrás. Es un restaurante que se llama tal, 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 y mira, la comida es excepcional. ¿Por qué? Porque usted estuvo contento con el servicio que le dieron allí y también con la comida, ¿verdad? Entonces usted va a hablar de lo que fue una buena experiencia para usted. Por lo regular, una mala experiencia tratamos de callarla por lo regular, ¿no? A menos que queramos hacer daño al restaurante o al lugar donde hemos recibido un servicio, ¿no? Cualquier tipo de servicio que haya sido. Si es de taller, si es una llantera, si es un restaurante, si es lo que sea, ¿no? Entonces, si recibimos un mal servicio, es muy seguro que no digamos nada o que de pronto digamos solamente para desacreditar o desprestigiar el local. Esa es la única manera, ¿no? Y desafortunadamente, mis hermanos, eso ha crecido mucho últimamente. Yo en forma personal, ¿sabes? Si algo no me gusta, me quedo callado, no digo nada. Pero si hay un lugar que me gusta, un lugar que ha dado un buen servicio, lo voy a recomendar a todo mundo, obviamente, ¿no? Pero mis hermanos, desafortunadamente, el ser humano, así somos. Si hay algo que no nos gusta, lo ponemos en Facebook, lo ponemos en todas partes para que la gente se dé cuenta que ese servicio que da este lugar, X lugar, lo que sea, es pésimo, ¿verdad? Y le puedo decir una cosa, mire, de 100 personas que van, y digamos que el 10% recibieron un servicio no muy agradable, por lo regular, ese 10%, por lo regular, hablarían para decir el mal servicio que recibieron. Pero sin embargo, el otro 90% del servicio que sí recibió, muy poco van a hablar, por lo regular. Esas son las estadísticas que se han dado en puntos de negocios nada más, ¿sí? Un mal servicio, la gente lo va a hablar. Un buen servicio, la gente por lo regular no dice nada, ¿no? Pero ese es el detalle. Ahora, aquí hablando del sistema espiritual y hablando de Cristo Jesús y del Evangelio, mis hermanos, los apóstoles dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Jesús hizo tantas maravillas enfrente de ellos, Jesús hizo tantas cosas hermosas que ellos no podían quedarse tranquilos y permitir que la gente no se diera cuenta del Hijo de Dios. Número uno. Y segundo, recuerde que leímos la semana pasada, Jesús nos ha enviado a predicar el Evangelio. Con esa idea en mente, Jesús nos ha enviado a predicar el Evangelio y aparte de eso, tenemos muchas cosas hermosas que decir. Mis hermanos, hay mucho que decir. Y ahora entramos a la parte personal. Si los discípulos recibieron milagros, recibieron esa gran bendición de estar con su Creador, con Jesucristo, ahora usted y yo tenemos el privilegio de, por la fe, vivir prácticamente la misma vida de ellos, al conocer a Cristo Jesús y vivir como Él vivió. Mis hermanos, es algo que usted tiene que mostrar de cierta forma, no es opcional, al igual que para mí. No es opcional, mis hermanos, que tengamos que llevar el carácter de Cristo Jesús o asimilar el carácter de Cristo Jesús y contar las cosas maravillosas que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Él ha hecho algún milagro en su vida? ¿Ha hecho alguna maravilla en su vida? Bueno, mis hermanos, el simple hecho de poder ver, el simple hecho de poder escuchar, el simple hecho de tener manos, de tener pies y poder movernos, es una maravilla. Y es una razón suficiente para agradecer a Dios, ¿cierto? Entonces, aparte de eso, mis hermanos, Dios ha hecho maravillas en muchas personas al sacarlas del fango, al sacarlas del pecado y traerlas a sus pies y traerlas a la vida eterna. Pongámosle de esa manera. Yo nací en la iglesia adventista, mis hermanos, y eso lo digo porque más adelantito hoy viene el testimonio de cada quien, ¿no? Yo nací en la iglesia adventista, ¿ok? Desde pequeñito. Crecí en la iglesia adventista, empecé a predicar desde que tenía 15 años y estuve predicando en la iglesia todo ese tiempo, pero ya pasó el tiempo, cuando tenía 22 años, por ahí más o menos, me salí de la iglesia. Ya estaba casado, ya me había casado, me salí de la iglesia, estuve fuera de la iglesia casi 9 años.
En ese tiempo, mis hermanos, mi madre nunca dejó de orar por mí. Y sabe, solamente Dios y yo sabemos de todo lo que Dios me protegió al andar en ese mundo de la música, porque yo anduve en un grupo musical, imagínense nomás. Solamente Dios y yo sabemos, vamos a poner de esa manera, ¿no? De el peligro que Él me salvó al andar allá en ese lugar, cuando mi mamá oraba por mí, mi padre oraba por mí. Entonces, mis hermanos, esa es la razón por la que yo le digo a usted: nunca deje de orar por sus hijos, aunque anden en malos caminos, aunque anden fuera del camino de Dios, porque Dios va a responder por amor a usted. Si usted es una persona justa, una persona que es fiel a Dios, por amor a usted, Dios va a cuidar a su hijo. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, estando en el mundo y conociendo la palabra, conociendo la verdad, llegó un momento dado donde el Espíritu Santo lo tuve que escuchar. Yo sé que el Espíritu Santo estuvo hablándome constantemente, y yo lo estuve rechazando, pero llegó un momento dado donde ya no pude más, mis hermanos, no pude rechazarlo más, y allí tuve que doblegarme y decir: Señor, tienes razón, regreso al lugar donde nunca debí haber salido, que son tus caminos. Mis hermanos, y aquí estamos. De ahí para acá comenzamos a trabajar dentro del ministerio, precisamente dentro de la iglesia, con el pastor Enoch Márquez, y ayudarle a él con las iglesias. Después ya estudiamos algo de teología, y aquí estamos, mis hermanos, sirviendo al Señor. Después trabajamos en diferentes estaciones de radio, con programas de radio adventistas, obviamente. Desde el año 2000, que regresé a la iglesia, hemos estado trabajando prácticamente en todo esto, ¿no? Recuerde que fuera de la iglesia conocí mucho de la tecnología, del audio, de las proyecciones y todo lo demás. Entonces, estando fuera de la iglesia aprendí todo eso. Dentro de la iglesia ahora utilizo todo eso para honra y gloria de Dios, ¿no? Haciendo programas de radio para niños, programas de radio para adultos. Y mis hermanos, ha sido una gran bendición, obviamente. Después entré a trabajar en La Voz de la Esperanza, como ustedes conocen también, ¿verdad? Trabajé en La Voz de la Esperanza por casi 4 años, y allí, mis hermanos, obviamente, surge la idea de levantar el Ministerio de Fe y Esperanza, que si les contara todos los detalles, ojalá que algún día lo pueda hacer, ¿no? Pero si les contara todos los detalles, mis hermanos, estoy casi seguro que usted va a admirar la forma como Dios levantó este hermoso ministerio, que es un noble ministerio, mis hermanos. No, Dios no nos levantó a buscar dinero, ni a pedir ofrendas y donaciones. No, Él no nos pidió a pedir nada de eso. Necesitamos y ayuda mucho, ¿verdad? Porque entre más dinero tengamos, más podremos hacer. Pero Dios no nos llamó a pedir donaciones. Y pues es la razón por la cual no nos hemos enfocado en estar pidiendo donaciones. Porque no... Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio, mis hermanos, y hacer todos estos materiales que hacemos para ustedes con muchísimo gusto y con mucho cariño, ¿no? Y recuerde que todos los materiales que estamos haciendo y compartiendo con ustedes, no le hemos puesto ningún derecho de autor, ningún copyright. ¿Por qué? Porque queremos que usted lo comparta con otras personas, mis hermanos. ¿Cuál es el motivo de hacer algo, de hacer una lámina, de hacer una gráfica, y luego nadie más la puede usar más de que yo? Pero es una gráfica para mostrar el Evangelio, pero nadie lo puede usar más de que yo. No tiene sentido, ¿no? E igualmente las presentaciones. Hermanos? Cualquier presentación que usted vea de un servidor están a su disposición, 100%. Pero, mis hermanos, el detalle es que nosotros, como hijos de Dios, hemos sido llamados a servir, a trabajar para Él. Y el enfoque que debemos de dar es ganar almas, no ganar dinero, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, por esa es la razón. Pero yo agradezco mucho a todos ustedes que nos están ayudando. De verdad, mis hermanos, hay muchos de ustedes, bueno, no muchos, ¿no? Pero sí hay algunas personas de ustedes que están ayudándonos a mantener este ministerio a flote, por así decirlo. De eso, ¿sabe? Hay gastos que hay que hacer con la luz, con la estación de radio, con el internet y con todo lo demás. Son gastos que se tienen que cubrir, obviamente, mis hermanos. Y aunque con nuestro negocio que tenemos de ventas, cubrimos muchos de esos gastos, lo que usted manda, mis hermanos, lo que la gente manda de donaciones, se quedan 100% en el ministerio. Eso sí, para honra y gloria de Dios. Y mis hermanos, estamos muy contentos de eso, ¿sabe? Porque creo que hemos estado trabajando de una manera muy honesta, de una manera muy noble también, para verdaderamente llevar el mensaje de salvación.
y que Dios nos siga ayudando, ¿verdad? Que Dios siga glorificando su nombre en nosotros, en este ministerio, y con el equipo hermoso de Fe y Esperanza, que somos un buen número de paso, ¿eh? Somos un promedio de 15 personas, un poquito más de 15 personas, de hecho, trabajando en este hermoso ministerio, ¿verdad? Alabados el nombre de Jehová, mis hermanos. Pero sabe, igual nosotros como los discípulos, como ministerio de Fe y Esperanza, no podemos quedarnos callados y no podemos quedarnos sin decir lo que hemos visto y oído de parte de nuestro Padre Celestial. Con testimonios, mis hermanos, hemos estado orando por tanta gente hermosa y Dios ha contestado. ¿Cómo podemos callar eso, mis hermanos? No, Dios responde a aquella persona que le es fiel, a aquella persona que le busca de todo corazón, ¿verdad? Entonces, igual que los discípulos, no podemos quedarnos callados, mis hermanos. Hay muchas cosas hermosas que están pasando con Fe y Esperanza. Y de paso, muchas sorpresas más que vienen por ahí también, que estamos trabajando en ellas. Pero, mis hermanos, gloria a Dios por ello. Alabado sea el nombre de Jehová en todo lo que hacemos. Porque para eso lo hacemos, para que Él sea glorificado. Vamos a la parte del domingo, mis hermanos. Los testigos menos pensados. Ajá. Dice, lee Marcos, la pregunta que aparece ahí, lee Marcos 5 del 15 al 20. ¿Por qué crees que Jesús envió a este hombre a Decápolis para testificar a su familia y sus amigos en lugar de nutrirlo en su nueva fe, manteniéndolo con Él? Aquí sucede algo que Jesús sana a un endemoniado, ¿no? Miren lo que pasa según la cita bíblica. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Una vez que Jesús hace ese milagro en esa persona, después está estando atormentado por el demonio y estar viviendo prácticamente como un loco en el cementerio, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Déjame estar contigo. Pero note lo que Jesús dice, ¿no? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermoso. Ve y sé un testimonio para tu gente. La gente lo conocía. De hecho, la gente que llegó allí de pronto se sorprendió al ver a este hombre que había estado loco antes y que no había ni cadenas que lo pudieran detener. Y de pronto está en su juicio cabal. ¡Ah! ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Bueno, ahí ya conocemos la historia, ¿no? Obviamente. Pero mis hermanos, aquí Jesús no le permite a él que se venga. Bueno, hubiera sido, entre comillas, vamos a pensarlo humanamente hablando, ¿no? Que siga con Jesús, que siga aprendiendo más y que mañana o pasado pueda testificar mejor del amor de Cristo Jesús, ¿no? Ya con un poquito más de teología, si le queremos llamar, ¿no? Pero no, Jesús dice, no, vete a tu casa y cuéntales cuántas maravillas ha hecho Dios contigo. Hermanos, ese es el mensaje que tú puedes dar a cualquier persona que esté al lado tuyo, sea un familiar tuyo, o sea un vecino, o quien sea. ¿Cuántas maravillas ha hecho Dios en tu vida? Dios ha sido un Dios de amor contigo. Dios te ha dado de pronto algo que tú no imaginabas y que menos esperabas. Bueno, Dios lo ha dado, mis hermanos. Y, ¿sabe? Eso es algo bien hermoso en lo cual podemos utilizar para testificar a otras personas. El número 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Qué hermoso, ¿no? Fíjese qué interesante cuando Jesús lo manda y dice, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hablando del Señor, hablando de Dios. Bien podemos poner aquí, ¿no? Ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Bueno, entonces ya él va a la ciudad y ahora comienza a decir cuántas cosas maravillosas Jesús hizo con él. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso saber esto, mis hermanos. Igual, ese mismo Jesús está a cargo de tus problemas. Él está a cargo de tu vida también de esa manera, ¿sí? La respuesta que hemos puesto aquí para esta pregunta, dice, por el entusiasmo que mostraba de contar lo que le había acontecido y cuán maravillosa obra hizo Dios con él. La pregunta que aparece aquí dice, ¿por qué crees que Jesús envió a este hombre a Decápolis para testificar a su familia y sus amigos en lugar de nutrirlo en su nueva fe, manteniéndolo con él? Recuerde que esta persona mostró un gran entusiasmo y él estaba ansioso, obviamente, de contar lo
la hermosa maravilla que Dios, o las maravillas, mejor dicho, que Dios había hecho con él, ¿verdad? Que Cristo Jesús había hecho con él, de esa forma. Y a la parte del domingo, al pie de la página, dice la pregunta: ¿cuál es tu propia historia? Es decir, ¿cuál es tu propia historia de conversión? ¿Qué les dices a los demás sobre cómo llegaste a la fe? ¿Qué puedes ofrecerle a un inconverso que podría beneficiarse de la experiencia que puedes compartir? Bueno, y les comentaba ya, ¿verdad?, un poquito de lo que hemos hecho nosotros. Aunque nací en la iglesia, pero me salí de la iglesia, pero cuando Jesús me habla, mis hermanos, ¿sabe algo bien interesante? Yo estaba tocando música secular con un grupo musical. Después me quedé solamente con DJ o con sonido, que le llaman, ¿no? Y muy famoso, en Phoenix, Arizona, muy famoso, Joel Medina. A tal punto que se anunciaba, donde creo que se anunciaba Joel Medina que iba a estar, ahí estaba mucha gente siguiéndonos. Ahora, gracias a Dios, ¿no? Se anuncia Joel Medina que va a estar con Fe y Esperanza, y igual mucha gente ahí siguiéndonos también, ¿no? Alabado el nombre de Jehová en ese aspecto, ¿no? Pero antes, en el mundo secular, eso pasaba también. Pero mis hermanos, llegó un momento dado donde el Espíritu Santo me tocó y decidí dejar la música. Yo estaba trabajando en un salón de baile, y le digo a la persona, ¿sabe qué? Al dueño del salón, ¿sabe qué? ¿Por qué no contrata otro DJ mejor? Dice, no, ¿para qué si contigo no, la gente no cabe aquí? Porque el salón no era muy grande, por cierto, ¿no? La gente contigo no cabe, ¿por qué voy a contratar a alguien más? Y le digo, no, es que no me está entendiendo. Contrate a alguien más porque yo voy a salir de aquí. Y me dice él, ¿alguien más te ofreció más dinero? Dime, yo te lo doy. No que yo era tan bueno como DJ tampoco, ¿verdad? Pero aparentemente a la gente le gustaba como yo, el trabajo que yo hacía allí, ¿no? Con la música, a las mezclas y los saludos y todo lo demás, ¿no? Entonces me dice, si alguien más te ofreció, te doy eso y te doy más. Le dije, no, no es el... Bueno, ¿sabe qué? Últimamente sí hay alguien ahí que me está ofreciendo algo más que usted, pero por ahí no va el punto, le digo. Ya le comenté, ¿no? ¿Sabe qué? Yo fui cristiano, yo nací dentro de la iglesia como cristiano, me salí de la iglesia y en realidad nunca debí haberme salido de allí. Y en realidad yo voy a dejar la música para regresar de nuevo a los caminos de Dios. Este señor, me acuerdo, señor Francisco, me dice, ¿sabes qué, Joel? Te felicito. Contra eso yo no puedo competir. Trabaja este fin de semana nada más que viene y entonces ya de allí me encargo yo. ¿Qué te parece? Le digo, muy bueno. Ese fin de semana, sábado a las 2 de la mañana, terminé de tocar. Saqué parte del equipo que me iba a llevar porque de paso él me compró las luces y todo lo que traía. Él me compró todo eso. Salí, me subo a mi troca con el equipo que yo traía. Estaba trabajando en casa, así que no que me lo llevaba, pero esta vez pues me llevé algunas cosas que todavía que él no me compró, ¿no? Y de ahí en adelante, mis hermanos, decidí, sentado en el asiento de mi troca, hice una oración a Dios diciéndole, Señor, aquí estoy, úsame, úsame. Perdóname por haberme apartado de tus caminos, pero úsame, me pongo en tus manos. Yo traía joyas, mis hermanos. Voy a ver si pongo una foto aquí, ¿no? Que no me gusta ponerlas porque no me gusta presumir de pronto eso, mis hermanos, porque en realidad me da pena pensar que una persona que nació en el Evangelio, que creció en el Evangelio, se retiró de Dios y ahora anda en el mundo, ¿no? Las joyas es mi debilidad, hermanos. Fíjese, interesante, ¿no? Pero lo he podido vencer. Pero voy a ver si pongo una foto aquí. Tenía más pelo, tenía el bigote más grande, me acuerdo. Con mis joyas, brazaletes, anillos. Como uno de músico, en la música, eso siempre es algo como parte del atuendo del músico, ¿no? Ay, mis hermanos, entonces, ya de ahí en adelante, lo demás es historia. Aquí estamos, mis hermanos, para servir al Señor. Y, ¿sabe? Gracias a Dios que mis padres nunca dejaron de orar por mí. Mis padres siempre estuvieron allí esperando que yo regresara. Y me da mucho gusto que mi mamá, antes de pasar al descanso, ella pudo verme en la iglesia y trabajando para Dios, porque cuando iba para el descanso yo trabajaba en La Voz de la Esperanza. Se daba cuenta cómo yo estaba
para honra y gloria de Dios, sirviendo, ¿verdad? En un ministerio hermoso, trabajando para la iglesia prácticamente. Bueno, de hecho, trabajando para la iglesia. Pero mis hermanos, gracias a mi madre, a mi padre, que siempre me mantuvieron ahí en oración, ¿saben? Y perdón que se me corte la voz, ¿no? Pero es algo que, bueno, es algo, mis hermanos, que en realidad ahora, pues, lo puedo usar yo como un testimonio para decir a las personas de dónde Jesús me sacó. Sí, hermanos, eh, todos tenemos algo, aunque hayamos nacido dentro de la iglesia. El hecho de que nacimos dentro de la iglesia no garantiza que tengamos una vida santa, una vida perfecta. De hecho, nadie es perfecto, ¿no? Pero mis hermanos, gracias a Dios que Él nos ha llamado y estamos aquí para servir al Señor. Es la razón por la cual estamos comprometidos con la obra, mis hermanos, y estaremos, mientras que Dios nos dé vida y salud, trabajando para que personas conozcan de Cristo Jesús hasta que Cristo venga, si es necesario. Y si necesitamos padecer por Él, por el Evangelio, padeceremos por el Evangelio, mis hermanos. Usted no tiene idea tantos desayos que me han hecho en algunas iglesias y como prácticamente, ¿sabe? Si alguien han maltratado mal es a mí. Pero, mis hermanos, lo que sucede en la iglesia, lo que sucede con personas que de pronto no están conectadas con Dios, eso es punto y aparte, ¿no? Pero de pronto una persona que es maltratada en la iglesia y abandona la iglesia, abandona la fe últimamente, como si Dios tuviese la culpa. Pues no, mis hermanos, las personas, cada quien tendremos que dar en un momento dado, tenemos que dar respuesta, tendremos que dar cuenta de todo lo que estamos haciendo. Y si alguien le ha maltratado a usted, piénselo nada más que ha sido una persona que ha sido un instrumento del enemigo de Dios para hacerle daño a usted. Piénselo de esa manera, ¿sí? Mis hermanos, ojalá que nosotros podamos tener claro el momento en que Dios ha hecho una maravilla con nosotros y que eso lo podemos contar a otras personas. La respuesta que hemos puesto aquí en la parte del domingo al pie de la página, todas estas respuestas obviamente son personales, ¿no? Que deberían de venir de una forma del corazón, ¿no? Y eso es algo de cada quien. Pero hemos puesto aquí como una forma general. Normalmente una persona que se ha convertido y que ahora puede claramente ver la verdad, está entusiasmada y lista para contar a otros su experiencia. Y eso es precisamente, hermanos, lo que hemos vivido nosotros como hijos de Dios, como personas que Él nos ha utilizado para poder trabajar en su ministerio, en su causa, ¿verdad? Y hermanos, eso es algo que todos tenemos. Eso es un llamado de todos, no nada más de los líderes, de los pastores, de los ancianos. Es un llamado de todo el mundo que profesa ser cristiano. De pronto, hermanos, algunas personas me dicen pastor, pastor, pastor. No estoy trabajando como pastor, no tengo credenciales de pastor tampoco. Tengo credenciales ministeriales, pero no de pastor, como ministro. Pero mis hermanos, ¿sabe? El título sale sobrando. Yo quiero ver a Cristo Jesús, independientemente de lo que sea. No importa que sea diácono dentro de la iglesia, no importa, y no que sea algo malo ser diácono, no. A lo me refiero que obviamente el diácono no tiene tanta responsabilidad como tiene el anciano, como tiene el pastor, como tienen los líderes más arriba. A eso me refiero, no por otro lado. Pero últimamente, mis hermanos, de ser una visita dentro de la iglesia, no importa. Yo quiero ver a Cristo Jesús cuando Él venga en gloria y majestad. Y yo sé, mis hermanos, que si nos mantenemos firmes y fieles lo podremos lograr. Por eso es que estamos trabajando para el Señor de esta manera, mis hermanos. Estamos en la parte del lunes, ¿sí? Proclamando al Cristo resucitado. Dice la pregunta que aparece allí. Lee Marcos 16, 1 al 11. ¿Cuál fue la respuesta de María cuando descubrió que Cristo había resucitado de entre los muertos? Muy bien. Vamos a leer aquí un poquito rápido para que no nos gane el tiempo. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado del derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id,
decía a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. ¿Quién iba delante de ellas? Cristo Jesús. Pero hay algo interesante porque todavía no entramos a la parte de María Magdalena. Nota lo que pasa aquí. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. Ok, ahora, haga de cuenta, aquí paramos y ahora regresamos un poquito más atrás. Es una de las cosas que de pronto la Biblia nos recuerda que muchas veces los puntos o los detalles no están en secuencia, ¿ok? Ahora, note lo que dice que el 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Ahora, esta parte aquí del 9, 10 y 11 sucede antes de las otras Marías. Usted lo puede mirar en los 4 evangelios de paso, que llega ella estando oscuro. Note que en esta parte aquí, aquí en el versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron todas, la María de Jacob, Salomé, María Magdalena y todas ellas, ¿no? Otra María Magdalena de paso, vinieron al sepulcro, ¿ok? Dice, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿Ok? Y allá está salido el sol. Pero ahora, en esta otra parte aquí, esta María cuando llegó estaba todavía oscuro. Y véalo a través de los diferentes evangelios, eso se va a dar cuenta que en realidad así fue. Porque entonces ella quiere tocarlo, recuerda, lo vimos en otra lección anteriormente, quiere tocarlo y Jesús dice, no, no me toques, que aún no he subido a mi Padre. Necesito subir primero a Él, en otras palabras, parafraseando nada más, ¿no? Necesito entregar el sacrificio que he hecho, me he purificado ahora en la resurrección, necesito ir acá a mi Padre, entregar el sacrificio, entregar esta obra que he hecho, y entonces regreso, y ahora sí me presento allá. Dice, ve y anunciar las nuevas, ¿no? Ese es el detalle, mis hermanos. Ahora, note que aquí los discípulos no le creyeron a ella. Después viene María Magdalena y todos los demás a ungir a Jesús. ¿Por qué? Porque no le creyeron a María, a esta María la que había echado los 7 demonios, ¿no? No le creyeron lo que ella estaba contando. Ahora bien, obviamente, ella estaba entusiasmada lo que estaba diciendo, porque según todo esto, eran palabras de Jesús. Jesús le dijo, ve allá primero con ellos y dale las buenas nuevas. Pero no le creyeron, obviamente, ¿no? Hermanos, cuando Dios nos envía a dar un mensaje, y aquí va la lección en este caso de esos textos bíblicos, cuando Dios nos envía a dar un mensaje, Él no nos está enviando para que la gente nos crea, porque lo estamos diciendo nosotros. Dios está enviando a sus hijos, a sus fieles hijos, en el caso tú y yo, a dar un mensaje. Si la persona rechaza el mensaje, no te está rechazando a ti. Está rechazando a Cristo Jesús. Está rechazando a Dios de esa manera. Y no importa de qué religión o denominación sea. Igual está ese enlace donde tenemos que conversar y analizar los textos bíblicos, ¿verdad? De pronto, usted puede entrar a una casa, aquí este hogar es un hogar católico y no se permite a ningún otro mensaje. Un ejemplo, ¿no? Si usted de pronto llega con una familia testigos de Jehová, cierran las puertas, no queremos nada, ¿no? Usted intenta o otra denominación llega con un adventista, la gente le abre la puerta, ¿no? Vamos a hablar, vamos a platicar, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos en lo que creemos, ¿cierto? Y sabemos las maravillas que Dios ha hecho con nosotros también de esa manera, ¿sí? Entonces, dice, ¿cuál fue la respuesta de María cuando descubrió que Cristo había resucitado de entre los muertos? Contar a los discípulos las buenas nuevas. Inmediatamente se fue para allá, pero obviamente no le creyeron. Al pie de la página allí, el lunes, dice, ¿cuándo fue la última vez que fuiste rechazado al dar testimonio? Una cosa es dar el testimonio, otra cosa es dar estudio bíblico, ¿no? El estudio bíblico es hablar de la palabra de Dios nada más, pero si usted va a dar un testimonio y alguien dice, que te compre que no te conozca, ¿verdad? O que no te conoce. Les he contado ya un poquito mi experiencia, mis hermanos, y otra vez les pido disculpas que se me cortó la voz,
Pero mis hermanos, ¿qué sucede? Ahora, ¿yo cómo puedo ir a las personas que estuvieron tocando conmigo en el grupo y hablar del amor de Cristo Jesús? ¿Cómo puedo ir? Sí puedo ir, y de hecho lo he hecho. Pero obviamente, ¿sabe? Por lo regular hemos sido rechazados. ¿Y por qué? Porque las personas no les interesa hacer un cambio de vida en muchos de los casos, ¿no? La mayoría de ellos siguen tocando todavía, de paso, todavía. ¿Qué sucede, mis hermanos? Que hay algunas personas, de hecho tengo a dos personas que sí recibieron el mensaje y todavía están interesados en estudiar. ¿Ok? Y hemos ido poco a poco. No quiero saturarlos de pronto de un golpe con todo el mensaje, ¿no? Pero mis hermanos, ¿sabe? El hecho de haber vivido hace difícil que ahora uno venga a dar un testimonio. A menos que la persona vea un cambio en tu vida, ¿sí? Y eso es algo que creo que me ha ayudado a mí bastante, ¿no? Porque las personas ven lo que estamos haciendo. Ven que sí es cierto que anduvimos en la música, que anduvimos portándonos mal, vamos a ponerle de esa manera, en su momento dado, fuera de la iglesia, fuera del camino de Dios. Pero de pronto, mis hermanos, Dios tocó el corazón de un servidor y ahora estas personas ven y ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Joel Medina? Ya no es eclipse total, ya no es DJ líder, ahora es Joel Medina cristiano, el pastor, el ministro. Ah, qué raro. Pero si se portaba mal hace años atrás, pues sí se portaba mal años atrás. Gracias a Dios, ahora tratamos de portarnos lo mejor que podamos, ¿verdad? Yo no digo que soy perfecto tampoco, pero mis hermanos, porque cada quien tiene sus luchas, ¿no? Pero mis hermanos, el testimonio de cada quien, cuando tú te acercas a una persona, yo con confianza puedo acercarme a esas personas ahora, los que estuvieron trabajando conmigo, los que me conocieron en ese mundo, y decir, ¿sabes qué? Jesús te ama. Y en realidad yo estuve fuera del camino de Dios, pero nunca me he salido de allí. Pero ahora puedo dar con mi testimonio, ¿verdad? Para que la persona pueda entender en el estilo de vida que llevo yo, ¿verdad? Ahora en los caminos de Dios. Dice la siguiente pregunta que aparece aquí, dice, ¿cómo respondiste y qué has aprendido de esa experiencia? Se siente uno mal cuando es rechazado, por supuesto, pero al reflexionar nos damos cuenta que lo que están rechazando es el mensaje de salvación y no a uno mismo. Si ahora tú quieres llevar un mensaje de salvación y la persona te rechaza, o tu testimonio es un testimonio bueno y la persona te rechaza, no te están rechazando a ti. Están rechazando a Cristo Jesús, están rechazando a Dios, el mensaje de Dios. Míralo de esa manera y creo que duele un poquito menos, ¿sí? De esa forma. Ahora, ¿saben? Nosotros como seres humanos, al llevar el mensaje, ¿saben? Necesitamos entender que la persona no está obligada a abrir sus puertas y escucharnos. El problema que tenemos, como lo hemos dicho anteriormente, es, mis hermanos, que usted puede ir con confianza, tocar una puerta al azar y en una comunidad que usted no es conocido, que no le conozcan a usted, y usted hablarle del amor de Dios. De pronto es más difícil hablarle del amor de Dios a sus seres queridos, a sus seres amados. La iglesia que de repente o de pronto nos conocen bien y que ya no creen en nosotros. ¿Por qué? Por las mentiras, por esto, por lo otro, por lo que sea. Ya no creen en nosotros. Entonces, es más fácil ir a un lugar donde no nos conocen. Oh, mira, Jesús te ama. Oh, mira, Jesús. Oh, sí, Jesús. Pero entonces, como no nos conocen, ya nos retiramos de ahí, nos regresamos y seguimos viviendo una vida de pecado. ¿Qué estilo de vida estamos llevando? ¿Se da cuenta? Ahí es donde entra, mis hermanos, que nosotros necesitamos purificarnos y santificarnos diariamente con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, a través de la oración y a través del estudio de la Santa Palabra. Eso lo vamos a mirar todavía aquí a continuación, ¿no? Pero mis hermanos, se siente uno mal, pero recuerde que el rechazo, si usted es una persona genuinamente fiel a Dios, y usted lleva el mensaje de salvación y es rechazado, no es usted que están rechazando. Recuérdelo de esa manera, ¿sí? El martes, las vidas transformadas marcan la diferencia. Así es, y alabados el nombre de Jehová por ello, ¿sabe? Vamos a leer aquí, tal vez no lo vamos a leer por falta de tiempo nada más, para no hacer muy cansada la lectura, pero vamos a parafrasear un poquito aquí los textos, ¿sí? Dice la pregunta que aparece aquí en la parte del martes. Lee Hechos 4 del 1 al 20.
¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió cuando las autoridades intentaron silenciar a Pedro y a Juan? ¿Cuál fue su respuesta? Muy bien. Creo que aquí estamos hablando de cuando ellos estaban hablando de Cristo Jesús, las maravillas que Jesús había hecho con ellos, y rápido las autoridades, por mandato de los sacerdotes, quisieron callar a los discípulos. Bueno, ellos dijeron, ¿sabe qué? Nosotros nos vamos a callar. Y además dice, es menester obedecer a Dios primero que a ustedes. Si ustedes quieren que nosotros nos callemos, fíjese qué interesante. Ustedes nos piden que nos callemos, pero Jesús dice que hablemos, yo voy a hablar. Porque Jesús tiene más autoridad que ustedes. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús es nuestro Padre. Él es nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿sabe? Si ustedes me dicen que yo me calle en un mensaje, yo no me voy a callar. Porque el que nos creó y que los creó también a ustedes, me ha dicho que hable y que dé mi testimonio. De modo que, perdónenme, pero yo voy a seguir hablando. Y es lo que ellos hicieron prácticamente de esta forma. Sí, usted puede analizar aquí la lectura. De hecho, todas estas gráficas, hermanos, están van a estar ahí disponibles para que usted lo pueda descargar, junto con la lección de Escuela Sabática también. Y por supuesto está en PDF, en formato de PDF y en formato de PowerPoint, para que usted los pueda manejar y los pueda utilizar si quiere utilizarlos también, ¿sí? Pero ahí vamos mirando cómo dice, obviamente Pedro y los discípulos llenos del Espíritu Santo hablaban constantemente y daban testimonio, ¿verdad? Porque tenían ahí el Espíritu Santo con ellos. La respuesta para esta pregunta del martes: decidieron obedecer a Dios antes que a cualquier hombre. Y por supuesto, mis hermanos, sin duda alguna nosotros tenemos el mismo desafío. Y de paso, usted sabe que muy pronto entrará la ley dominical. Eso es algo que viene, mis hermanos, es una profecía y se tiene que cumplir antes que Jesús venga. Entonces, cuando se cumpla la ley dominical, cuando se ponga en vigor la ley dominical, usted y yo tendremos que quedarnos callados una vez más y no predicar la verdad del sábado, la verdad de la Santa Ley, la verdad de los muertos y entre otras verdades más que están siendo pisoteadas hoy mismo, incluyendo dentro de la iglesia. Entonces, hay verdades que se están apachurrando, que se están eliminando, pero en un momento dado tendremos que levantarnos nosotros y decir, no, momento, el estado de los muertos no es así como ustedes lo están poniendo. El sábado no es como ustedes lo han pintado. La ley de Dios es santa, es buena, es eterna. ¿Cómo la vamos a eliminar? Entonces tendremos que levantarnos en un momento dado y allí otra vez tendremos que luchar contra las autoridades, contra un sistema religioso que se levantará una vez más al sanarse la herida. Y entonces usted y yo, si somos fieles hijos de Dios, tendremos que mostrar que verdaderamente Jesús está en nuestro corazón y que verdaderamente decidimos morir por el Evangelio. Eso fue lo que Jesús pidió. Si ustedes mueren por el Evangelio, por mi causa, heredarán la vida eterna. Entonces, hermanos, ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Como cristianos, ser fieles a Dios en todo momento, ¿no? Eso es ahí la parte del martes, mis hermanos. Ahora, al pie de la página ahí del martes, dice la pregunta, ¿qué relación hay entre conocer a Cristo y compartirlo? Bueno, hay una relación aquí bien importante, hermanos. La relación vendría siendo esta. Si conocemos a Jesús y es algo maravilloso que conocemos, lo vamos a compartir. Porque una persona que está contenta y feliz va a tratar de compartir la felicidad con otras personas más, ¿cierto? Entonces, esa es una hermosa relación que podemos encontrar entre conocer a Jesús y compartirlo, ¿no? La otra pregunta, ¿por qué conocer a Cristo personalmente es tan esencial para que podamos ser testigos de Él? No podemos atestiguar de algo que no conocemos. Entonces, usted no puede, un ejemplo nada más, una persona que no me conoce, no puede hablar de mí. Se puede inventar cosas de mí, o medio escuchar el nombre nada más, tal vez ahí en el internet, o tal vez en la televisión o en la radio, pero en realidad no me conoce. ¿Y qué puede decir de mí? No mucho. Ahora sí conoce un poquito más de mí, ¿verdad? Por mi testimonio que le acabo de comentar. Pero, mis hermanos, si una persona no me conoce a mí, nada más de vista, no sabe nada de mí, ¿qué puede decir de mí? Pero entonces ya somos amigos, ya nos conocemos, ¿verdad? Y entonces ya nos tratamos, compartimos juntos y seguimos adelante como amigos y como cristianos y como fieles hijos de Dios.
esa persona puede hablar de mí y yo puedo hablar de esa persona también porque nos conocemos, ¿cierto? Bueno, lo mismo con Cristo Jesús. No podemos hablarle a una persona de alguien que no conocemos, mis hermanos. Y de pronto queremos hacer pensar al mundo que conocemos a Jesús. De pronto queremos hacer a la gente pensar que somos cristianos, cuando en realidad no lo somos y ni nos interesa tampoco el ser cristianos. Me refiero a que no somos fieles hijos de Dios y no nos interesa ser fieles hijos de Dios. A eso me refiero. Entonces, pero decimos que somos cristianos. Nos sentimos orgullosos de ser parte del remanente del tiempo del fin. Orgullosos del remanente. Muy orgullosos. Como si Jesús fuese a venir por la iglesia adventista nada más. Oh, yo pertenezco a la iglesia adventista. ¡Qué orgullo! ¿Y cuándo fue fundada la iglesia adventista? No, pues quién sabe, pero yo estoy orgulloso de que soy del remanente. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia adventista? No, pues no sé, pero yo estoy orgulloso de ser adventista el séptimo día. Soy del remanente. Y los mensajes de los tres ángeles, ¿cuáles son? No sé, no lo sé, pero yo estoy orgulloso de ser del remanente. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ese es el detalle de muchas veces, mis hermanos, que nos encontramos en ese tipo de encrucijadas. Estamos orgullosos de ser algo. Es más, ¿sabe qué? Estamos convencidos que la iglesia adventista es la que guarda los mandamientos de Dios, es la que guarda la palabra de Dios, es la que testifica del amor de Cristo Jesús. Vamos a ponerlo de esa manera. Pero no estamos convertidos. O sea, no vivimos lo que la santa palabra de Dios nos pide que vivamos. Yo iba a decir que exige, pero en realidad no. El mensaje de Dios no exige a nadie ningún cambio. El mensaje de Dios te pide a ti que tú hagas el cambio. Y entonces ahí tú decides si verdaderamente amas a Jesús, harás tu cambio. Y si no, no pasa nada. Por lo pronto. Hasta que lleguen después de 2000 años, entonces iba a pasar algo que no nos va a gustar, por cierto, a muchos de nosotros. ¿Sí? La respuesta que encontramos aquí para esta pregunta del pie de la página del martes, para poder compartirlo, leo una vez más, ¿no? ¿Por qué conocer a Cristo personalmente es tan esencial para que podamos ser testigos de Él? Para poder compartirlo, dando el testimonio apropiado, primero necesitamos conocerlo. Conocer a Cristo Jesús, que la palabra de Dios, por cierto, la palabra de Dios nos habla de Cristo Jesús. Y la palabra de Dios, la Santa Biblia, nos lleva a Cristo Jesús y es la razón por la cual ahora conocemos a Cristo Jesús y lo podemos compartir, ¿verdad? Ahora podemos decir que somos fieles hijos de Dios, ¿cierto? Miércoles, compartir nuestra experiencia. Y entramos, mis hermanos, donde una vez más nuestra experiencia hará la diferencia. Dice, lee primera de Juan 1, del 1 al 3 y compararlo con Gálatas 2:20. ¿Qué similitudes ves? ¿En qué se parece la experiencia de Juan a la de Pablo? Muy bien. Bueno, la cita bíblica dice así, primera de Juan 1, del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es el apóstol Juan. Ahora el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Conocer a Jesús? ¿Usted cree que Pablo conocía a Jesús? Después de ser un perseguidor, después de perseguir a la iglesia. Claro que conocía a Jesús, porque cuando Jesús se le apareció, él abrió su corazón y él se entregó a Jesús con todo su ser. Eso es lo que se requiere, mis hermanos, de nosotros. Juan vivió, anduvo con Jesús, compartió con Jesús. Y le hemos visto. El verbo que vino a hacerse carne, lo hemos visto. Hemos visto la gloria de Dios en él, ¿verdad? De esa manera. La respuesta para esta pregunta, mis hermanos, es: ambos han sentido el amor de Dios por medio del sacrificio de Cristo y están sumamente entregados y comprometidos al Evangelio. Y lo podemos mirar, ¿verdad? Como el apóstol Juan murió en la isla de Patmos, como Pablo, vamos a mirar ahora a continuación en el siguiente día, como él testificó por Jesús a donde quiera que él iba, ¿verdad? Ante gente humilde, como también reyes, como el rey Agripa en este caso, ¿sí?
Al pie de la página ahí del miércoles dice, independientemente de cuáles hayan sido tus experiencias pasadas, incluso si son poderosas y dramáticas, ¿por qué es importante tener una relación con el Señor día a día para sentir su realidad y su bondad y poder día a día? Lleva tu respuesta a la clase el sábado. Bueno, no podemos llevarla ahora al sábado, ¿verdad? Porque todavía no se han abierto las iglesias en muchos lugares, pero dice, necesitamos vivir una vida espiritual conectada al Padre. Solo así podemos mantenernos espiritualmente vivos. Aunque se han abierto algunas iglesias, se han abierto solamente para el culto divino, no para la escuela sabática. 1 hora nada más están dando. Hermanos, es un ataque fuerte en contra de la adoración, aunque muchas personas no me lo quieran aceptar de esa manera. Pero bueno, punto y aparte, ¿verdad? Vamos adelante. Mientras que Dios nos dé vida y salud, estaremos aquí predicando el Evangelio de esta manera. El jueves, el poder de un testimonio personal. Aquí entramos a la parte de Pablo, ¿verdad? Dice, lee Hechos 26 del 1 al 32. ¿Cómo testificó Pablo a Agripa? ¿Qué podemos aprender de sus palabras? Bueno, igual, hermanos, no lo vamos a leer para no hacer más largo este tema. Quiero mantenerlo dentro de 1 hora. Y mis hermanos, sabemos cómo Pablo, ya en una avanzada edad, llega ante el rey Agripa. El rey Agripa era una persona, digamos que sin sentimientos, una persona que no le importaba en realidad. Si usted lee ahí la cita bíblica, se va a dar cuenta que el rey Agripa lo mandaba a traer a Pablo, y cada vez que Pablo venía le hablaba del amor de Dios, le hablaba de Jesús, le hablaba, tratando de convencerlo, ¿verdad? Tratando de convencerlo. Entonces, ¿qué sucede? Pablo, siendo él ya una persona mayor, él estaba dispuesto a morir por su fe. Y Agripa estaba convencido de la experiencia de Pablo, de lo que Pablo había vivido. Estaba también él convencido de que Pablo no tenía ningún problema en morir por sus creencias, por su convicción. Y Agripa lo mandaba a traer y lo mandaba a traer, y ahí estaba Agripa escuchando el mensaje, escuchando el mensaje, escuchando el mensaje. ¿Y qué sucede? Bueno, al final, mis hermanos, vamos aquí pasando rápido. Después de todo, Pablo le dice, aquí en el 26, dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Todo hablando de Cristo Jesús, hablando de todo lo que estaba pasando, y Agripa como un gobernador, vamos a poner de esa manera, o como un rey. Entonces, él sabía lo que había pasado, lo que estaba sucediendo. ¿Okay? Ahora Pablo le dice, ¿tú sabes todo esto que ha sucedido? No es ningún secreto. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo. Y sabe, eso podemos decirlo de pronto para algunas personas que han estudiado la fe de Jesús, que han estudiado algún estudio bíblico, y que de pronto ya han pasado todos los estudios, ya han conocido, han comprendido, incluso han firmado donde aceptan ellos, pero no viven lo que han estudiado. Podremos decir claramente, sabemos que tú crees, sabemos que tú sabes, ¿verdad?, lo que hemos estudiado. Solamente te falta que respondas sí y que comiences a vivir apropiadamente, ¿no? Bueno, Pablo aquí le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? O sea, ¿crees en la palabra de Dios, en otras palabras? Yo sé que crees, le dice Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ya casi me convences a ser cristiano. Qué triste, ¿no? Muy triste, mis hermanos. Y sabe, ojalá, mis hermanos, que usted no esté casi convencido de vivir el Evangelio de Cristo Jesús. Yo espero al Señor que usted esté totalmente convencido de que Jesús murió por usted, y que el estilo de vida suyo ahora debe demostrar el amor de Cristo Jesús en todo lo que usted está haciendo. Esté totalmente convertido y convencido, mi hermano. El rey Agripa, por poco me persuades a ser cristiano. Ya mera me convencías, pero no me convenciste. No hubo falta de argumentos, no hubo falta de información que Pablo le ha mantenido fuera de conocimiento del rey Agripa, porque Agripa conocía. Pablo habló de su corazón, testificó de Cristo Jesús, y Agripa conocía
con lujo de detalles todo lo que Pablo estaba diciendo, lo que estaba hablando. Pero, ¿sabe? No fue por falta de información. Sin embargo, Agripa cerró su corazón. Agripa rechazó al Espíritu Santo, el llamado al Espíritu Santo. Cada vez que tenemos un estudio bíblico, cada vez que hay un tema, cada vez que hay un sermón, tenemos la oportunidad, mi hermano y mi hermana, de abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. Yo espero que esta tarde, que esta mañana, que esta noche, no sé en qué momento está viendo este video, o en qué momento esté proyectando a través de la radio o la televisión, pero mi hermano y mi hermana, yo espero que en estos momentos tú puedas abrir tu corazón a Cristo Jesús. Y dice, Señor, quiero vivir una vida santa, quiero vivir una vida de santificación. Ese es, mis hermanos, nuestro objetivo, lo que todos juntos como pueblo de Dios logremos vivir de esa manera, ¿sí? Las respuestas que hemos puesto aquí para esta pregunta del jueves, la conversión de Saulo, ahora Pablo, y su fidelidad hasta la muerte, es para la primera pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué crees que Agripa reaccionó como lo hizo? Porque Pablo la conversión de Saulo era fuerte para Agripa. Y por supuesto ahora Pablo mostraba la fidelidad a Cristo Jesús hasta la muerte. Estaba dispuesto a morir, no importaba qué. Recordemos que aquí Pablo ya estaba bastante mayor, por cierto, ¿sí? La otra pregunta, ¿qué le impresionó del testimonio de Pablo? Agripa endureció su corazón y rechazó el llamado del Espíritu Santo. Así es, mis hermanos. Bueno, esa es para la primera pregunta. Estamos de ahí las respuestas, ¿no? Pero mis hermanos, ojalá que podamos nosotros abrir nuestro testimonio para que sea algo abierto para el público, para el mundo que nos rodea y que por medio de nuestro testimonio puedan conocer, ¿verdad?, a Cristo Jesús. En la parte del viernes hay varias preguntas aquí, de hecho hay 4 preguntas, si no mal recuerdo. Vamos a ir rapidito, una tras otra, ¿sí? ¿Por qué crees que nuestro testimonio personal es tan poderoso para influir sobre los demás? ¿Cómo han impactado los testimonios de los demás en tu propia experiencia? Bien, porque somos un ejemplo de una vida transformada, esa es la primera pregunta, y al ver a las personas totalmente cambiadas, es confortante ver el amor de Dios en todo su esplendor. Cuando vemos a una persona que ha sido, que conocíamos de tiempo atrás y que sabíamos el estilo de vida que llevaba, y ahora que ha entrado a la iglesia, ahora que he conocido del amor de Jesús, mis hermanos, yo tengo una experiencia por ahí con una persona que jamás de los jamases hubiese pensado que esa persona se rendiría a Cristo Jesús. Sorpresa mía, cuando regresé del mundo a la iglesia, que cuando voy a la iglesia por primera vez, que me da la bienvenida allí, era esta persona. Mike se llama. Y mis hermanos, qué maravilla. Cuando lo veo, le digo, Mike, y me da un abrazo, porque yo lo conocía a él bastante, ¿no? Porque un sobrino de él éramos muy amiguitos. Pero mis hermanos, es algo sorprendente, ¿no? Cuando vemos esa persona que ha sido transformada, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo. Y todo está en que dejemos que el Espíritu Santo nos transforme, ¿sí? Número 2, en clase habla sobre tu respuesta a la última pregunta del miércoles. ¿Por qué es tan importante una experiencia diaria con el Señor? No solo para nuestro testimonio, sino también para nuestra propia fe personal. ¿Bien? Es la fuerza diaria para mantenernos firmes en el Señor y así ser un vivo ejemplo para los demás. Sería la respuesta para esta pregunta aquí. Ahora el número 3. Por supuesto, un testimonio poderoso puede ser un argumento efectivo. Al mismo tiempo, ¿por qué una vida santa es una parte tan importante de nuestro testimonio? Porque es lo que el Señor humano ve y juzga primero. Si el ser humano va a mirar una vida, un cristiano, que no se porta bien, ¿cómo puedes tú testificar de esa manera? ¿Sí? Que es la razón por la que hemos mencionado anteriormente, que de pronto a nuestros vecinos son los más difíciles de convencer, ¿verdad? O de convertir, porque ellos conocen nuestro estilo de vida de pronto, ¿no? Bueno, vivamos una vida santa, mis hermanos, y no tendremos ese problema de esa forma, ¿sí? Número 4, comparte tu testimonio personal con la clase. Recuerda que estás compartiendo, lo que Cristo ha hecho por ti y lo que Él significa para ti hoy. ¿Qué diferencia produce Jesús en tu vida? La paz y la esperanza en sus promesas me dan aliento para seguir adelante y compartiendo el Evangelio. De esta manera, no importa qué es lo que pase. Voy a compartir el Evangelio con las personas que me rodean, voy a estudiar con la iglesia y por supuesto, mis hermanos, hasta la muerte podremos seguir siendo fieles hijos de Dios. Tengo 3 textos bíblicos que quiero compartir con ustedes para cerrar. Hermanos,
creo que son buenos para que usted se quede con ese pensamiento. El primero es 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hablando de un anciano. Es importante que un anciano, incluso la gente que no está dentro de la iglesia, vea que es una persona de bien, una persona de confianza, una persona que sabe que no importa qué, allí va a estar firme como una roca porque ama a Dios. Es triste que de pronto, mis hermanos, la gente de afuera ni siquiera nos tenga confianza, ¿no? Menos dentro de la iglesia, que nos conocen de pronto, ¿verdad? Menos la familia. Bueno, qué hermoso saber, mis hermanos, que como cristianos, allá afuera nos tienen confianza y dentro de la iglesia también de la misma manera, ¿sí? Eso es algo para un anciano. Entonces, 1 de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Este texto me llama mucho la atención, mis hermanos, porque muchas veces es verdad que la gente va a hablar mal de nosotros, porque el enemigo va a utilizar sus instrumentos para desacreditarnos. Pero si usted vive una vida santa, como dice aquí, recuerda lo que dice acá, bueno, ahora aquí se perfecciona en el sentido de que usted vive una vida tranquila, una vida llena de paz, una vida llena del Espíritu Santo, una vida recta, una vida perfecta en lo que se refiere, en Cristo Jesús obviamente, en lo que se refiere al cristianismo. Y usted es una persona digna de confianza, una persona que no hace daño, una persona que está para ayudar en lugar de destruir, o construir en lugar de destruir. Y si alguien habla mal de usted, ¿sabe? Esa persona tendrá que glorificar a Dios en el tiempo de su muerte, cuando venga el juicio en contra de esa persona. Porque al desacreditarlo a usted como fiel hijo de Dios, esa persona tendrá que tragar sus palabras cuando Jesús venga y diga, mira, todo lo que dijiste de mi hijo o de mi hija eran calumnias y eran mentiras solamente para tratar de desacreditarlo ante los demás. Ahora tú ves claramente los juicios. Ahí la persona va a tener que glorificar el nombre de Dios en ese momento, gracias a que usted o yo seamos fieles hijos de Dios, ¿verdad? Qué hermosa es la palabra de Dios. Bueno, y luego 1 Corintios 10:31, un texto muy conocido que me encanta utilizarlo de pronto. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que está bien hacer y qué es lo que está mal hacer? Ir al cine, comer esto, comer lo otro, comer acá, comer allá, o hacer esto, la música que escuchas, lo que ves en el internet. ¿Qué está bien o qué está mal? Muy sencillo. Si tú crees que Dios se puede glorificar con lo que tú estás haciendo, con la música que estás escuchando, con las películas que estás mirando, con lo que ves en el internet, con tus palabras, con tus acciones, si tú crees que Dios se puede glorificar en eso, estás bien. No hay ningún problema. Adelante. Pero si tú crees o tienes alguna duda que posiblemente estés fallándole a Dios, entonces no lo hagas. Por si las dudas, nada más no lo hagas. Quédate tranquilo, quédate tranquila. Si tú crees que hay alguna duda allí, que a lo mejor Dios no está contento con lo que tú estás haciendo, deja de hacerlo. ¿Cuál es el problema? Mis hermanos, Cristo Jesús viene pronto. Muy, muy pronto. Y por supuesto, todo ojo le verá. Quiero que tus ojos lo vean cuando Él venga en gloria y majestad. Mis hermanos, esta ha sido la lección número 2 de este trimestre del 2020, trimestre número 3. Que el Señor te bendiga. Tu amigo y servidor Joel Medina te saluda, te manda un abrazo. Y mis hermanos, juntos busquemos la forma de estar siempre fieles a Cristo Jesús, siempre fieles en los caminos de Dios, ¿sí? Por eso, con fe y esperanza, estamos constantemente preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza.